Ya, bien, vamos entonces a empezar. Espero que hayan avanzado al menos las cuatro primeras preguntas. La pregunta número uno dice lo siguiente. Del lóbulo frontal nace la capacidad para tener en cuenta a los demás, dado que contrarresta la influencia de los impulsos por satisfacer nuestros deseos de manera inmediata en favor de metas a largo plazo. Y establecer teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca del estado mental de los demás. Entonces, hasta ahí nos está diciendo lo siguiente, que el lóbulo frontal es aquel que nos ayuda a darnos cuenta de lo que los demás están pensando, de las pretensiones de los demás, qué intenciones tiene. Por ejemplo, tal vez alguien nos quiere robar, alguien nos quiere seducir, ¿no? Tantas cosas que hay, pues, ¿no? Es una teoría de la mente. Me parece que es el fin central de este texto. Por ejemplo, el hecho de ser conscientes de que sabemos algo que otra persona no sabe. Ajá, podemos deducir que esa persona no sabe y que yo sí sé. Nos damos cuenta seguramente por su respuesta ante los hechos, ante las situaciones. Por lo tanto, si hay un daño en este lóbulo, el sujeto. A ver, dime, ¿qué marcas? La E. Enano. La E. La E. Excelente. La E de enanito, claro que sí. El sujeto no podría deducir que alguien le quiere hacer daño. La otra alternativa, que en realidad es un distractor, es la B. Parecía la B, pero no es la B. Pregunta número 2. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Ah, ya, mira, entonces lo analizamos así. Está entre el frontal y el occipital. A ver, dime, entre el frontal y el occipital, ¿qué lóbulo está? O sea, el de arriba. Parietal. ¿Qué tal? Parietal. Muy bien, entonces se refiere al lóbulo parietal. Y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión. Y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de los movimientos gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. Interesante. Con lo detallado podemos inferir de que sí, por favor. Con lo detallado podemos inferir de que 1. Se trata del lóbulo que también colinda con el lóbulo temporal. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, claro. El parietal ese está al centro. Él colinda con el frontal, con el occipital, con el temporal. Verdadero. Si ese lóbulo se lesiona, una persona no podría, perdón, una persona podría no darse cuenta que una hormiga camina sobre su brazo derecho. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero, claro, porque ahí no está hablando de la sensibilidad corporal. Es parte del cerebro, ¿no? Esa parte del cerebro contiene el área somatosensorial. ¿Qué dices? Verdadero. 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 Verdura. Verdadero, ¿cierto? Claro, porque en el lóbulo parietal está el área somatosensorial, que hoy lo vemos en la pizarrita. Entonces, 2 es la D de dedito. Pregunta 3. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro
Y sus funciones tienen que ver con la memoria. Ahí subraya memoria. Y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces. Subraya voces. Es para captar voces. Pero también en el recuerdo de palabras. Estas anotaciones son algunas de las funciones principalmente del lóbulo Chimbo. Casa. Temporal. 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 Muy bien, le felicito. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Vamos bien. A ver, una pregunta más. Si la hacemos. Las diferencias funcionales entre hemisferios son mínimas. Mira, hay un dato importante. Está diciendo que las diferencias funcionales de los dos hemisferios, derecho e izquierdo, son mínimas. Y solo en algunas pocas áreas se han podido encontrar diferencias en cuanto al funcionamiento y estas no están en todas las personas. La parte de la diferencia de competencias entre los dos hemisferios cerebrales parece ser exclusiva del ser humano. Se ha dicho que nuestros cerebros se han especializado de este modo, porque el lenguaje y la lógica necesitan procesos de pensamiento más ordenados y sofisticados que los que se necesita, por ejemplo, en la orientación espacial. O sea, la diferencia entre los hemisferios cerebrales es básicamente en lo referente al lenguaje y la lógica. Para el lenguaje y la lógica sí se activa más uno de los hemisferios. Pero cuando se trata de la orientación espacial, no es necesario. Así nos dice. Así, a pesar de la lateralización de los hemisferios, o sea, a pesar de que se dice que cada hemisferio tiene funciones muy particulares, estos están conectados por... Listo, ya salió. ¿Cuál es? Cuerpo calloso. 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 El cuerpo calloso. Así es. Qué bueno. Ya muy bien, entonces luego retornamos a las preguntas. Vamos a desarrollar un poco de teoría. Título de hoy, el cerebro. El cerebro. Observen, por favor. Si esta esponja, no sé cuánto lo ven, ahí creo que mejor. Si esta esponja sería el cerebro, toda la esponja el cerebro, podríamos decir que hay como dos partes. Una parte externa, lo que estaría tocando, y la parte que no se ve, que sería la parte interna. A la parte externa del cerebro se le llama corteza cerebral. Y a la parte interna, que no lo vemos, tendríamos que cortar el cerebro para verlo, subcorteza. ¿Ve? Corteza, la parte interna, subcorteza. Ahora, si nos preguntamos, de esas dos partes, ¿cuál es la parte más importante? ¿Qué dirían ustedes? ¿La corteza o la subcorteza? La corteza. La Los dos son, subcorteza. los dos son importantes. Ambas. Los dos Ambos. son importantes, pero hay uno que es más importante. La subcorteza. La corteza. Corteza. La corteza. La La corteza. parte más importante es la corteza, o sea, la parte más externa del cerebro. Esa es la parte superior. Es lo último que ha evolucionado. En cambio, la subcorteza es más antigua, es primitivo.
Entonces vamos a ver las diferencias funcionales, ¿ya? Entonces, por eso en nuestra pizarra dice aquí, 1, corteza cerebral. En la corteza cerebral están los hemisferios, los lóbulos. Y en los hemisferios y lóbulos, ¿qué hay? Áreas. Y sobre esas áreas se pregunta bastante en el examen de admisión. Y por eso quiero empezar presentando las áreas. Profe, ¿por qué presenta primero las áreas? Porque según la teoría psicológica, lo que más se aprende es lo que llega primero. Lo que llega a intermedio no tanto, y también se aprende más lo que llega al último. Entonces, por eso que voy a priorizar las áreas. Voy a priorizar las áreas, para que aprenda bien esto. Muchas de esas áreas ustedes ya lo conocen funcionalmente. Veamos entonces. Área de Broca. Está en el frontal izquierdo. Nos ayuda en la articulación lingüística. Es para poder hablar. Si se produce una lesión, generaría la afasia motora, es decir, la dificultad al hablar. También se dice afasia de Broca o disfemia. Sinónimo de disfemia, tartamudez. Entonces, cuando estoy desarrollando la clase, estoy utilizando bastante el área de Broca porque estoy hablando. Área de Exner. A ver, dígame, ¿para qué sirve el área de Exner? Coordinación oculomotriz. Correcto. Coordinación oculomotriz. Óculo es la vista, los ojos. Motriz se refiere al sistema motor fino, los dedos de las manos. Por ejemplo, al escribir, hay una coordinación. O sea, la vista va dirigiendo hacia donde vamos escribiendo. Si falla la vista, no podemos escribir. Por eso el cieguito no puede escribir como lo hacemos nosotros. Porque le faltaría dirección, pues, hacia dónde va. Tampoco ve el resultado. Al escribir, al dibujar, como cuando estaba trabajando el médico cirujano, está cosiendo. Al introducir el hilo a la aguja, si esta es la aguja, el hilo, ahí donde está como la cabecita, tratar de introducir. Hay una coordinación óculo-motriz, área de Exner. Entonces, Esther, no solamente para escribir, es para todo aquello que implica la coordinación de la vista con el sistema motor
fino. Profesor, disculpe, ¿área de qué? Exner. Ya, muchas gracias. Ok. Área somatosensorial. Área somatosensorial. Esta área está en el parietal, nos dice la lectura que hemos resuelto. Nos ayuda en la sensibilidad corporal. Sensibilidad corporal quiere decir que esta área nos informa que hay algo que ha rozado con nuestra piel, ¿no? Con nuestro cuerpo. Por ejemplo, por ahí pasaba así una polilla ya, y su ala, una de sus alas, rozó pues con nuestro brazo. Y nos hemos dado cuenta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa fuerza que aplicó generó un impulso nervioso que hizo que avance ¿hasta dónde? Hacia el parietal. Así es. Entonces aquí vamos a agregar palabras más simples como el tacto. El tacto, la presión. Un contacto fuerte con la piel genera dolor. El frío, no sé, la temperatura del ambiente. El calor. Y así. Sería peligroso, ¿no? Que se lesione el área somatosensorial, porque si hay una lesión, ya no nos daríamos cuenta todo lo que pasa con nuestro cuerpo. Por ejemplo, te cortan el brazo y no te das cuenta, ¿no? Solo que tu frontal, ¿no? El frontal va a interpretar que eso es peligroso. Pero no sentirías dolor, pues, porque sube el impulso nervioso hasta el somatosensorial, pero no procesa porque está lesionado. Si el área somatosensorial está fallando, por ejemplo, una dama no sentiría que le están acariciando. No habría ninguna sensibilidad. Un besito en la oreja, no reacciona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Coño. Ah, parece una piedra, No reacciona, ¿qué pasó? ¿Ves? Somatosensorial. Área motora primaria. Área motora primaria. Esa área nos ayuda a movernos. Es para los movimientos voluntarios. O sea, a propósito, pues. Mover el cuerpo a propósito. Cuando, por ejemplo, coges una pelota pequeña y lanzas. O tal vez una patada, ¿no? Una patada. O en el fútbol nos lanzan la pelota y nosotros son cabezazos. Si se lesiona, ya no se puede mover el cuerpo. Si Luchita tenía el hábito de aplicar cachetadones, especialmente a su enamorada, ella muy celosa, así como dice, ¿qué pasa? ¿Por qué la has mirado? ¿Por qué la miras? ¿Por qué la miras? Dime. No, así se pone pues ella, ¿no? Así actúa ella. Entonces, resolví el problema supuestamente, ¡pam! Cachetado, ¿no? Así. Pero esta vez ya no puede. ¿Por qué ya no puede? Porque acaba de lesionarse su área motora primaria. Entonces, una lesión podría generar parálisis. Así es.
Había un científico famoso norteamericano paralítico, un físico, Stephen astrónomo. Hawking. Stephen Así Hawking. es. Stephen Hawking. Stephen Hawking, ¿sí o no? Entonces, ahí Hawking. deducimos que en su caso de él no estaba funcionando correctamente, pues esto, por eso que no se movía. Él quería mover su brazo, pierna, ¿no? Quería hacerlo, pero no podía, pues porque este es para mover voluntariamente. Entonces, esta área estaba fallada. Sí. Oh, qué lindo la psicología, mira lo que podemos entender. Podemos entender todo, la psicología. Todo te da la psicología. Hasta te da la receta para ser alegre, para ser enamoradizo, para enamorar. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál es? El mundo de los amores. Ya, ya pega a la tutora un sol y te doy la receta para enamorar. Ah, su- De una, de una. Claro, porque es Normal, algo profe. adicional. La real, la real. Ya, Sí, Ya ese está, número, ya. ¿no? Ya eso está, no Ese profe. número. dice en la clase, tiene que yapear. ¿Cuántos son ahí, Luego, señorita? A ver, Xiomara, ¿cuántos son? luego va a estar llorando. ¿Ves? Son 100, ya que sean 100, nomás que haya yapeo cada uno un sol y doy la receta cómo enamorarse. Ah, normal, Sí, profe. Ya está ya. sí. Normal, normal. Toca, nomás toca, Yala, ahorita la ¿Y para tutora, que ella vuelva? ahorita Yala. la tutora está La escribiendo otra en videollamada. el chat su número para que yapeen ahí un sol. Si llega a 100 soles, ya está la receta para cómo enamorar. Yala, profe. Apúrate, apúrate, pero Oh, no sea Duracell, todo gratis quiere. lo necesito. Con dólares ya cae. Ya, el necesitado ya no un sol, ya, 2 soles, ya 2 soles. ¿Y la fórmula para ingresar, profe? También, por favor, ya sí. Ah, Eso cuesta mucho más. 5 soles. Eso cuesta mucho más, la fórmula para ingresar. 10. 10.000 soles, 10.000 soles. Hey, sigue, otra área. El área de Deyering. Esa área maravillosa. Con esta área vas a ingresar, pues, gente. Ahí está la receta, ya te di gratis, ya ve, gratis. Ya me debes, ¿ah? Me debes. Área de Deyering. Profe, ¿y para qué es Deyering? ¿Sí saben, sí o no? ¿Para qué saber? Comprensión Comprensión lectora. lectora. Comprensión de escritura. Comprensión lectora, profe. ¿Ya ves? Eso, pues, hay que activarlo. Tienes que leer. No, profe, me aburre. Pi, pi, pi. Entonces, pues, ¿cómo quieres ser universitario si te aburre la lectura? Leer es chévere. Obvio que no tiene sentido, sería incoherencia. Pues, área de Deyering permite la comprensión del lenguaje escrito, lo que está escrito. Por ejemplo, lees aquí arriba, dice cerebro. Entonces, entiendes que cerebro es, el cerebro es un órgano que está compuesto por neuronas, células gliales, forma parte del sistema nervioso central y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, siendo así, entonces, estás utilizando tu área de Deyering. A ver, un segundo. Voy a ver cuánto han yapeado ya. Si han yapeado completo, como debe ser, y ya está. Suerte, profe. Ya fue, profe. La Pi, tuto lo pi, va a pi. esconder. Ya le escondió, profe. Pi, pi. Se llevó la plata. La tuto es viva.
20. Ya acabo de verificar que no han yapeado ni 50 céntimos. Ya, Ah, ni 50 céntimos ha sumado. La tutora quería tener hoy día un almuerzo, un cevichazo de pulpo. Nada, El escondido. nada. Ya pegan nada. Ya bien, me llamaron por un momento, pues. Ya por eso salió. Ya, área de Deyering es para comprender el lenguaje escrito. Por ejemplo, entender un aviso, como un aviso publicitario, ¿no? Entender un texto literario, un texto científico, y así. Entonces, cuando estás en plena clase de habilidad verbal, pues ahí estás utilizando bastante tu área de Deyering. Vas a practicar así, ¿ya? Cuando el profesor, después de qué curso tienen. Ah, justo verbal, ya ves, tienen verbal. Cuando estás en verbal, cuando tu profe empieza a hablar, dice, ah, está hablando. Ah, broca, está utilizando su broca. Y cuando tienes tu texto, cuando te dice, lee, tú estás leyendo, tratando de captar el mensaje, dice, ah, gracias, mi Deyering. ¿No? Así pues. Así tienes que aprender. Así. Cuando estás escribiendo, dices, voy a hacer un resumen mejor para entender mejor esa lectura. Ah, va a ser un resumen. Estás escribiendo con Exner. Estás escribiendo con Exner. Así pues. Así. Así se aprende psicología. A ver. Ah, el homúnculo de Penfield. Ya. El homúnculo de Penfield, ¿qué cosa es? Es un dibujo. ¿Ya? El homúnculo es un dibujo. Un dibujo que representa las partes más sensibles del cuerpo. Entonces, hay dos homúnculos. Uno, te estoy diciendo que es un dibujo, ¿eh? O sea, no está en el cerebro eso, no hay. Es un dibujo que representa, uno, al área somatosensorial. Entonces, ese dibujo dice cuáles son las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Si ustedes, por ejemplo, entran a la web y escriben homúnculo de Penfield, se escribe Penfield. ¿Sí? Penfield. Tú escribes ahí y te va a salir una imagen de un hombre feo, donde vas a ver que sus manos son grandes, sus labios grandes, en cambio sus piernas son cortitas. Esa imagen se llama homúnculo. ¿Quién lo dibujó? Un científico pues de apellido Penfield, o sea, Penfield, sí, con la D al final. ¿Ya lo ¿Qué encontraron? significa? ¿Lo encontraron o Sí, no? sí. Es bien feo, ese hombre feo es. ¿Qué Demasiado significa, feo. profesor? Y ese ya se pasa de feo ya. Ya, entonces esa es una representación del área somatosensorial donde nos dice cuáles son las partes más sensibles. Si los labios son más grandes, quiere decir que los labios son mucho más sensibles. Por eso que un rozamiento, una toque reacción. También las manos, acá los deditos, las yemas, los dedos son muy sensibles. Quiere decir que aquí hay mucho más células receptoras que en otras partes como en las piernas, pues. Y así, ¿ya? También hay un homúnculo que representa al área motora primaria. También, o sea, para los músculos, Ya, pero eso sería simplemente, pues, es una representación, ¿no? Ya, listo. Seguimos
con otra área. Área de Wernicke. O como quieras decir, Wernicke. Esta área, a ver, dime para qué sirve. Comprensión del lenguaje articulado. Lenguaje. Correcto. Es para la comprensión del lenguaje articulado. El lenguaje hablado. Para entender lo que los demás nos dicen. Tal vez te dice te odio. Te odio. Tú entiendes la palabra. No te estoy diciendo que te odio. Estoy dando un ejemplo por si acaso no vas a entender mal. ¿Ya? ¿Ves? Ese gracias a él está por acá. Temporal izquierdo. Entonces cuando tu mamá te dice, hijo, un favor. Mamá, estoy en clases. Anda, compra cebolla. ¿Qué? ¿Cebolla? No. Has entendido lo que te ha hecho tu mamá con el área de Wernicke. Si se lesiona, ya no entiendes bien, pues. Si hay una lesión, ¿qué aparece? Acá lo anotamos. La lesión de esa área genera un tipo de afasia. Afasia sensitiva. Afasia sensitiva es la dificultad para comprender el lenguaje articulado. Dice así, ¿qué? ¿Qué dices? Lucho le dice a Luchita, Luchita, mi amor, te amo. Y ella dice, ¿qué? Te amo. ¿Ah? Ya Está fue, ya. lesionado, pues está lesionado, no entiende. Ya. Sale ahí nomás. Así pues. ¿Qué hace la loca? Ahí Tonto vas. te quería más directa. ¿Cómo que se hace la loca? Ya te se pasa. Oye, pues Así sí. son, profe. Desde ahí sí insulto. Pues. Oye, ya, bueno, sigamos. Otra área. A ver, dime qué área está faltando. Aquí van a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un área grandazo, gigantesco. O sea, en el sentido que tiene muchas funciones. Prefrontal. Excelente. Prefrontal. Hoy día los noto inspirados. Están Obvio. Claro, inspirados. profe. Ah, muy bien, han tomado su maca. Por eso están enérgicos. Hoy día sí he desayunado. Allá, hoy día desayunado. Y ese porque te has levantado temprano y te has duchado. Los demás días te levantas tarde, no te duchas y a la justa tomas desayuno porque ya los demás han avanzado cuando se te dejó la sobra nada más. Así pues. Prefrontal. Ahí está todo lo humano. ¿Sí? Todo lo humano. Voy a mencionar solamente algunos. Lo detallamos puede ser también, ¿no? Ya lo detallamos. Ya como hoy día están full maca, están enérgicos, entonces mejor ir así. Ya. Bastante Ah, información. Ah, su. ¿Ah? Bastante información. Todo Perfecto. para procedo a qué morir. sirve, ¿eh? Vamos a explicarlo Ya. con detalles. Con detalles. Razonamiento moral. Profe, no entiendo. ¿Cómo es eso de razonamiento moral? Ello quiere decir la capacidad de poder distinguir, diferenciar
lo bueno de lo malo. Por ejemplo, estás en un supermercado y no tienes dinero, pero necesitas urgente, necesitas comer, quieres comer, sientes hambre. Dices, ¿qué hago? Me como esa fruta, ese plátano, me lo como, algo al menos. No pago, dices. Pero de pronto dices, no, eso está mal. Prefrontal, me razona. Me razona. Cuando, por ejemplo, en la relación en la casa, con papá, con mamá, mamá te llama la atención y tiene razón y quieres tú también levantar la voz. Dice, no, es mi papá. No puedo faltar de respeto a ese porque está funcionando bien tu prefrontal. Entonces los delincuentes, deducimos pues, tienen falla en su prefrontal porque no están razonando bien. Los drogadictos tienen falla en el prefrontal. La droga ha afectado el funcionamiento de su prefrontal. Sí, pues. Por eso el drogadicto se vuelve faltoso, agresivo. Ya no es esa persona de antes, que era amable, que era empático. Ha dañado con el consumo de la marihuana, no sé qué droga consume, a su prefrontal. Así. Conciencia. Conciencia quiere decir darnos cuenta, ¿no? De que existen las cosas, que existimos. Es para poder elaborar el proyecto de vida. Para el proyecto de vida necesitamos tener una buena visión. O sea, ¿qué deseamos en el futuro? ¿Qué deseamos ser? Y para que esa idea se vaya materializando, necesitamos de la visión. Y también debemos realizar un análisis FODA y otro más. Sirve también para la planificación, organización, para ser organizados, ordenados. Por ejemplo, si tu dormitorio es un desastre, parece un terremoto, quiere decir que tu prefrontal no está funcionando como debe funcionar. Algo está fallando. En cambio, si hay un orden en tu dormitorio, en tu biblioteca, está bien él. Ya estoy chocando, ya creo que ya estoy invadiendo ya en la casa, ya. Sea ordenado, no seas así desordenado, pues. ¿Para qué más sirve? Sirve para gestionar el tiempo. Gestión de tiempo. Por ejemplo, es bueno ser eficaz. Ustedes saben que hay forma de usar el tiempo. Algunos son morosos, otros sumisos, otros flojos. Entonces, cuando razonas con él, te dices que eso es algo malo, malo, malo. Estás razonando. Y te das cuenta que ser eficaz es lo correcto, una buena gestión de tiempo. También nos ayuda a solucionar problemas. ¿Qué tipo de problemas? No problemas simples, eso lo podemos solucionar con otras áreas, ¿no? Problemas complejos, problemas difíciles,
Por ejemplo, en una organización empresarial, el CEO, el que manda a todos, el director ejecutivo, él debe tomar una decisión. Por ejemplo, va a hacer uso del concepto costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Entonces, él tiene que sacrificar algo para obtener algo. Pero tiene que analizar bien las cosas. Porque podría quebrar la empresa por esa decisión. Ese es difícil, bro. Sí. Entonces también, mira, esta área nos permite tomar decisiones. También es para el control emocional. ¿Quieres agredir a una persona? Y esta área te dice, no, alto, no lo hagas. Control. Este prefrontal se relaciona con la amígdala. La amígdala cerebral, que es parte de la subcorteza, nos hace reaccionar emocionalmente de modo inmediato. Es como que te molestas, te llenas de miedo, te alegras, sientes placer. Él dice, un momento, espérate, tranquilízate. ¿Te ha molestado tanto tal vez? Tu ira ahí te está abordando plenamente. Y por esa ira quieres golpear a alguien. O sea, te has vuelto como un animal salvaje, como ese león, como esa leona. ¡Ah! Sí. Esa es tu amígdala. Y felizmente que va en tu auxilio el área prefrontal. Dice, alto. Así es. Controla las emociones. Eso se trabaja, se le enseña al prefrontal para controlar las emociones. Bien, ¿alguien me puede decir una función más? A ver acá una línea. Una función más del prefrontal. A ver, te escucho. También es para la memorización. Si no dice memorización, va a decir retención. Retención. Retención de informaciones. Entonces, seguramente que estás deduciendo, el prefrontal también se relaciona a la memoria, especialmente la memoria explícita, no la memoria emocional. Y ahí están algunas de las funciones del prefrontal, seguramente que hay más. Pero ya es suficiente. Personalidad. La personalidad, ya, gracias, ya ves. La metacognición. La metacognición, claro, para, o sea, saber cómo uno aprende. Profe, la diferencia con el lóbulo temporal sobre la memoria y el aprendizaje con el área prefrontal. Ya, lo que pasa, el término aprendizaje es un término bien grande, ¿no? Porque hay tipos de aprendizaje. Hay aprendizaje motor, cognitivo, afectivo, social. Si es aprendizaje motor, relacionaríamos con el área motora primaria, movimientos. Aprendizaje cognitivo podría ser acá. La memoria se relaciona con el aprendizaje, sí, pero por eso, ¿qué tipo de aprendizaje? Y también qué tipo de memoria, porque hay varios tipos de memoria. Ahora, no le puedo explicar aquí las formas de memoria porque eso es para otra clase. Tampoco no le puedo explicar los tipos de aprendizaje porque ese es para otra clase, si no abordaríamos algo que todavía no corresponde. Ahora, quería enfatizar aquí esta última parte, la personalidad. Sabemos que el prefrontal es el centro nervioso principal de la personalidad por un caso y luego ese caso fue reafirmado con otros. Resulta que hace tiempo
vivió un capataz. Era un obrero de ferrocarril. Era un trabajador de ferrocarriles. Se llama Phineas Gage. Phineas Gage. Phineas se escribe así, P-H-I, Pi. Phineas sería así. Phineas con P-H. Phineas Gage. Gage es Gage. Ese era un trabajador. Un día estaba golpeando así. La historia es larga, pero estoy sintetizando. Él está golpeando, digamos así, con un martillo así. Está golpeando. Y al lado había un explosivo. Y cerca unos fierros. Y él hace un golpe inadecuado, sale una chispa que enciende al explosivo. Entonces el explosivo se activa y un fierro que estaba ahí, digamos así como esta regla, sale con fuerza, ¿sí? ¿Y hacia dónde va? Hacia aquí, hacia el pómulo. Hacia acá. ¿Es como sería esta regla? Sí, por aquí. Entra. Y pasa por su ojo, mira. Obviamente que revienta el ojo. Y sale así por acá, mira, por acá. Por acá. O sea, desde abajo, mira así, quedó atravesado así. Y el fierro quedó así. Así como ese fierro de construcción civil, para hacer las columnas, vigas, ese fierro. Así que no falleció, sobrevivió. Antes del accidente, Phineas era un hombre muy amable, de respeto, era muy empático, querido, era un líder, por eso es capataz. Capataz es una persona que está a cargo de un grupo. Ahora ya no se utiliza ese término, es un término muy antiguo. Cuando se sanó, regresó a su trabajo, ya no era él, ya no era el mismo, dicen las personas. Parecía otro Phineas, parecía otra persona. Ahora era agresivo, era impulsivo, intolerante, autoritario. Quería abandonar su trabajo en cualquier momento. Ya no era el hombre puntual de antes. Entonces, la hipótesis que se tenía, que el prefrontal se encarga de la personalidad, se confirmó con ese caso. En investigaciones posteriores, se ha observado que las personas que han cambiado su forma de ser anterior tienen lesionado su prefrontal. ¿Ya? Así, y otros aspectos, ¿no? Esas características que están aquí son de estudio de casos. Bien, ahora vamos a presentar a los hemisferios cerebrales, también los lóbulos. Preparo la pizarra, ¿sí? Esta vez un poco más acelerado para completar la clase.
Sí, dime. Si hay cura, si hay una lesión en el prefrontal, no hay cura. Lo que sí sucede o puede suceder es que el cerebro solito se va reparando. Eso se llama plasticidad cerebral. Solito el cerebro se puede ir recuperando. Profesor, una pregunta. Dime. ¿El cerebro se puede regenerar? Claro, se va regenerando a partir de unas células llamadas células gliales. De todas las células gliales que hay, una de ellas se llama células madre glial. De esas células se pueden fabricar nuevas neuronas. Por eso células madre. Y claro, la capacidad que tiene esa célula va a depender de la cantidad de años que tiene el sujeto. La relación es inversa. A menor edad, mayor neuroplasticidad. A mayor edad, menor neuroplasticidad. O sea, luego de un daño, el cerebro solito puede repararse. Eso significa que se están generando nuevas neuronas o a las neuronas que han quedado le están naciendo nuevas dendritas. O sea que son unas ramificaciones del soma. Y como las neuronas reciben informaciones a través de las dendritas, entonces al tener más dendritas quiere decir que tienen mayores posibilidades de poder recibir más información. Así. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Qué función cumplen los astrocitos? Los astrocitos tienen varias funciones. Vamos a mencionar dos. Los astrocitos sirven para alimentar a las neuronas. Los astrocitos alimentan a las neuronas. 1, 2. Los astrocitos absorben a los neurotransmisores, no absorbidos por los receptores de la dendrita, de la neurona postsináptica. O sea, cuando se da la comunicación entre las neuronas, se liberan de las vesículas sinápticas los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias, son las moléculas que deben ser absorbidas por los receptores de las dendritas que están en la neurona postsináptica, o sea, adyacente. Pero a veces la neurona que debe recibir al neurotransmisor o a los neurotransmisores no producen la cantidad de neurotransmisores que hay. O sea, la misma cantidad de receptores. Por ejemplo, ha producido 20 receptores. Sin embargo, en el espacio sináptico hay 30 neurotransmisores. 10 quedan libres, pues. Porque cada receptor es para una molécula. Entonces, es ahí donde entran los astrocitos. Absorber ese que sobró, digamos, para el equilibrio. Bien, aunque esta pregunta ya no es una pregunta relacionada a la psicología, biología.
Y el profe de biología te va a explicar con más detalles, va a dibujar incluso el astrocito. El astrocito también tiene así como unas dendritas, cantidad oscura, no tiene axón. Ustedes pueden buscar en la web, escribes astrocitos y buscas un buen material, una buena explicación, bueno, no cualquier explicación. Y ahí más o menos te va a dar los detalles. Ya, en esta parte, los hemisferios cerebrales. Sabemos que hay dos hemisferios. Hemisferio izquierdo, derecho. Al izquierdo se le llama lingüístico o mayor. Y al derecho, artístico o menor. Ahora anotemos sus funciones. Funciones sobresalientes. Aunque antes de él, si tenemos aquí los dos hemisferios, derecho e izquierdo, hace un momento decíamos lo siguiente, que estos dos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso. Este que está aquí al centro sería el cuerpo calloso. Y entre los hemisferios, al centro está hundido. Está hundido, sí. Digamos de esa forma, ¿ves? Está hundido, centro. A esa parte hundida se le llama hendidura. Hendidura. O si no, utilizamos una palabra más científica, que sería como esta parte. A ver, observa por favor, mira esta parte, ¿ves? Aquí está sobresaliendo, aquí también sobresaliendo y aquí está hundido. A esto me refiero. Pues a esta parte le vamos a dar un nombre. Se llama cisura. Hay varias cisuras, hay varios hundimientos. Mira por acá, mira, hay varios hundimientos. Esto es importante. Se llama cisura longitudinal. Ojalá lo puedan ver. Cisura longitudinal. Estoy repitiendo, por favor. Cisura longitudinal. También hay una cisura por acá, así cruzadito. Del parietal y el frontal hay una cisura, o sea, está hundido. Se llama cisura central o de Rolando. Y a los lados, entre el parietal y temporal, también hay una cisura, está hundido. Cisura de Silvio o lateral. Y en la parte posterior, entre el parietal y occipital, cisura occipital. Y así hay mucho más. Ya en biología lo van a detallar. Entonces, anotemos las funciones sobresalientes de cada hemisferio. Primero que aquí se encuentran las áreas del lenguaje. Y serían pues las siguientes. El área de Broca. El área de Exner. De Beyering. Y el área de Wernicke. Este hemisferio nos ayuda también cuando pensamos. Dos tipos de pensamiento. Analítico
convergente. Nos ayuda en los cálculos matemáticos. El razonamiento. Razonamiento lógico. Para razonar coherentemente. Nos ayuda en el control emocional. Entonces, se refiere pues al prefrontal izquierdo. El prefrontal izquierdo es para el control emocional. También la memoria. La memoria semántica, porque tiene que ver con los significados, con los conocimientos. Habilidades científicas, como cuando aprendes física, química. Procesa informaciones secuencialmente. Secuencialmente quiere decir uno por uno. Uno por uno. O sea, no se puede procesar dos o más informaciones a la vez. Y como ya sabemos, este lado, bueno, el lado izquierdo, controla el hemicuerpo derecho. Este brazo, esta pierna, este otro lado. Y el lado derecho controla al lado izquierdo. Funciones del hemisferio derecho. Ahí dice que se llama artístico. Artístico porque nos ayuda a apreciar la música. Apreciación musical. Si hay una lesión, entonces tendríamos problemas en poder diferenciar la música. Y a eso se le llama amusia. O sea, la amusia es la dificultad que tiene la persona para poder distinguir la música. No lo puede reconocer, reggae, reggaetón, le parece lo mismo. Intuición. Imaginación. Creatividad. También ayuda en el pensamiento. Dos tipos de pensamiento. El pensamiento sintético. Algunos lo llaman holístico. Es para tener una noción sobre la realidad en general, el mundo, el universo, como dicen los filósofos. El pensamiento divergente. Reconocimiento de rostros y voces. Muchas veces, sin haber observado a la persona, nos damos cuenta quién es por la voz. ¿Sí? Sabes que el que está hablando es varón o es dama. La voz. Los sentimientos. El amor. El buen humor.
Hay personas que son un poco amargadas, ya pues eso significa de que lo que más funciona es la amígdala, ¿no? La amígdala cerebral. Su derecho no, su hemisferio derecho no es tan bueno, ¿no? Le falta producir más serotonina, ¿no? En ese lado derecho. Y para eso tiene que realizar actividades físicas, pues, hacer ejercicios. También sirve para procesar informaciones. Procesa informaciones en paralelo. O sea, dos, tres cosas a la vez. Con ese cerebro podemos hacer varias cosas a la vez. También se encarga de la percepción. La percepción tridimensional. Bueno, y así otras funciones. Ya ustedes lo completan, solamente va a faltar por ahí. Ya no tenemos más espacio. Ya, bien, copien por favor, mientras aquí voy dibujando a los lóbulos. Ya, copia rápido. Voy dibujando los lóbulos. Profe, Dime, mi compañero pregunta si las habilidades deportivas tienen que ver con el hemisferio derecho. las habilidades motrices. Ya, no vamos a decir por hemisferio eso. Cuando hablamos de habilidades motrices, hay que ver, pues, qué habilidad motriz es. A nivel general, diríamos, pues, con un área, con el área motora primaria. Entonces, ya no sería un hemisferio, sino sería ambos hemisferios, para que haya equilibrio. Habilidades motrices también puede ser el cerebelo, esa coordinación de movimientos precisos, rápidos. Entonces, una pregunta de examen habría que precisar. Ya, profe, gracias. Ok.
Ya. Si hay un derrame cerebral masivo, ¿qué área se ha malogrado? Se ha lesionado. Sería complicado responder porque hay que ver qué parte se ha lesionado. Si aquí está el cerebro, ya, entonces, ¿dónde se ha lesionado? Se ha lesionado parte del parietal, parte del frontal, temporal, occipital. O sea, sería una pregunta muy complicada, ¿no? Si es masivo es porque tal vez acá se ha lesionado fuerte y claro, como son vasos sanguíneos, si hay coágulo de sangre, pues, o sea, se va a morir. Si es masivo, es muerte ya. Entonces va a depender qué parte ya. Es como que me estaría preguntando, profe, ¿qué pasaría si se lesiona el cuerpo de la persona? Cuerpo, ya ves todo. ¿Qué parte, pues, no? ¿Qué parte? Sería un poquito general, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Y en el derrame cerebral es posible que el cerebro se regenere por sí mismo? O sea, Claro, claro. Sí se puede, pero va a depender del nivel del derrame, del grado, vamos a decir, más que nivel, grado. ¿Cuánto se ha afectado? Porque si es un... supongamos que es más del 50% del cerebro. ¿Es posible que esa persona de alguna forma se recupere o su cerebro se autorregenere, por así decirlo? No, imposible. Solamente con un 2-3% de que haya una lesión en el cerebro, ya la persona fallece ya. Por eso que el cerebro está bien protegido por el cráneo. Normalmente el cerebro no se daña. Se mantiene sano. Se imagina el 50%, ¡ala! ¿No? Todo lo que puede, pues, no pasa nada, ¿eh? Con nada más una venita, una vena, o sea, un vaso sanguíneo, ahí la sangre se ha coagulado y con eso nada más puede dar el derrame ya. Porque ya no pasa, o sea, pasa y entonces ya no, falta oxígeno en el cerebro. Todo se pone un problema. ¿Qué? Entonces por eso las operaciones son de emergencia. Un pequeño coágulo. Es muy delicado el cerebro. O sea, no es que haya una lesión grande, no, así 50% para nada, ya eso es otra cosa, ya. Si se ha lesionado 50% del cerebro, o sea, quiere decir que se ha caído del piso 20. Ya muerte segura, ¿sí? Así más o menos, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ujú. Ya, aquí tenemos una representación del cerebro. Esos serían los lóbulos. Los lóbulos. Justo debajo del occipital está lo que se llama así el cerebelo. Más abajito, o sea, al frente, este acá se llama tronco encefálico. Y la parte baja, que es como una colita que está dentro de la columna vertebral, es la médula. La médula espinal. El lóbulo occipital, que está en la parte posterior, es solamente para la visión, ¿ya? Para ver. Se lesiona ya la ceguera. Ahí el parietal. Están las áreas. Dos áreas. Área somatosensorial y el área de Degerin, que ya lo hemos anotado al inicio y ya sabemos para qué sirve. También nos ayuda en el gusto, así, así que rico. Puedes ir tomando en cuenta el área somatosensorial, el tacto, la percepción espacial, el lóbulo frontal,
hemos anotado sus áreas, es lo que determina. Hay al menos 4 áreas. El área de Broca, de Exner, el área motora primaria y el área prefrontal. Ahí está. En base a esas áreas se determina el funcionamiento del frontal. Se usa, puedes agregar pues otros. ¿Para qué más? ¿Para qué sirve? Para la reflexión, la crítica. La crítica, el análisis. Ya depende básicamente del prefrontal. El lóbulo temporal, funciones. Audición. Audición, la memoria. Ayuda también en el aprendizaje. Captar el olor. Y aquí está en el lado izquierdo el área de Wernicke. Ya, listo, suficiente. Y ya para ir culminando, presentamos la segunda parte, que le decía que es de menor importancia en comparación con todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es la corteza cerebral. Función de la corteza cerebral. Ahora la subcorteza. La subcorteza cerebral. Subcorteza cerebral. Ahí encontramos, a ver, letra A, los ganglios basales. Los ganglios basales nos ayuda en los movimientos automatizados. O sea, aprendidos que se han vuelto automáticos. Por eso se dice que es el centro nervioso de la memoria procedimental. El diencéfalo. En el diencéfalo encontramos al tálamo, conocido como el centro de relevo. ¿Por qué? Porque recibe todas las informaciones provenientes de los órganos sensoriales para enviar a la corteza cerebral, excepto del olfato. Por ejemplo, si viene del oído, ¿a dónde va? Al tálamo. Y el tálamo al temporal. Si viene de la lengua al gusto, el impulso ¿a dónde va? Al tálamo. Y el tálamo al parietal. Entonces recibe todo menos del olfato. Y debajo está el hipotálamo. El hipotálamo.
Él es un regulador. Lo regula nuestro organismo. Regulador, también lo han llamado así, reloj. Reloj biológico. Porque, ¿qué regula? La homeostasis, genera la homeostasis, el equilibrio. O tal vez en el examen te dice pues, que regula el hambre, la sed, el ciclo circadiano. Ciclo circadiano quiere decir en qué momento dormir, despertarnos. O sea, regula vigilia, sueño. La respuesta sexual. Si hay una lesión, podría aparecer una dama la ninfomanía. No regula. ¿Ya? También regula el sistema nervioso autónomo, al simpático, parasimpático. El sistema endocrino para la producción hormonal y otros más. Bien, para ir terminando, ¿sí? El sistema límbico. En el sistema límbico se encuentra el hipocampo. El hipocampo lo que hace es retener informaciones. Retención de información. Es para guardar informaciones, o sea, está relacionado a la memoria. La información que se encuentra en la memoria de corto plazo lo pasa a la memoria de largo plazo. Es su trabajito. Pasarlo. Si se lesiona, ya no puede pasar la información de esta memoria a la otra memoria. Y como la memoria de corto plazo conserva la información máximo 30 segundos, quiere decir que la información que llegó máximo lo vamos a retener 30 segundos. De ahí se borra. Eso sería una lesión. Entonces la consecuencia de la lesión del hipocampo, ¿qué genera? La amnesia. Un tipo de amnesia. La amnesia anterógrada. Ya toda información que va llegando vamos olvidando. La amígdala. La amígdala es el centro nervioso de las emociones, la vivencia emocional o el recuerdo emocional. Bueno, ya para terminar, el área septal. El área septal es el centro nervioso del placer. En todos los ámbitos, el placer de comer, ¿no? Como la fruta, una comida preferida. También el placer sexual, por ejemplo, el orgasmo. Ahí se produce bastante dopamina. Si se lesiona, entonces el sujeto tendría problemas de orgasmo. Por ejemplo, una dama se volvería así como anorgásmica. Así. Ya. Bien. Entonces, por favor, ya vamos a tener que concluir esta parte final. No olvidar el azul corteza cerebral, están los ganglios basales, el diencéfalo, tálamo, hipotálamo. Esos son funcionales porque hay más. Está, por ejemplo, el subtálamo, el epitálamo. Tiene 4 partes el diencéfalo. Para psicología solamente los 2, tálamo y hipotálamo. El sistema límbico también tiene más partes, pero para psicología es suficiente los 3. ¿Ya? Bien, listo. Ahora entonces procedo a completar. Nos habíamos quedado en la pregunta 1, 2, 3, 4. Ya está hasta 4.
Entonces, te dito lo que falta. Pregunta 5. 5 es dedo. Ya, 5 dedo. 6 beso. 7 avión. 8 enano. 9 avión. 10 avión. 11 beso. Y 12 también es beso. Bien, hemos llegado al final de la clase. Muchas gracias. Será hasta la próxima sesión. Chao. Gracias, perfecto. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, profe. A usted.